Iba por la calle cuando oí la noticia por la radio y lloré. Estábamos orgullosos, nos sentíamos orgullosos del pueblo soviético. Figúrense, éramos los primeros en enviar un hombre al espacio. El 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin fue el primer ser humano en aventurarse fuera de la atmósfera terrestre a bordo de un cohete. Aunque su viaje duró tan solo 108 minutos, a su regreso se convirtió en el hombre más famoso del mundo. Был первым полетом в Советском Союзе, и, собственно, это был первый полет с человеком на борту космического корабля в истории всего человечества. A su regreso a la Tierra, su rostro sonriente se ganó los corazones de millones de personas en todo el mundo. Junto con su mentor Nikita Khrushchev, Gagarin simbolizaba un nuevo comienzo para la Unión Soviética, una nación más libre, más feliz y más en paz consigo misma y con el resto del mundo. Sin embargo, menos de 7 años después, Gagarin fallecería en un accidente aéreo a la edad de 34 años. Los detalles de su muerte siguen constituyendo un misterio. La jerarquía soviética, ahora liderada por Leónidas Brezhnev, se vio en la obligación de llorar la pérdida de Gagarin, mas en privado casi se oían sus suspiros de alivio. Confiaban en que a partir de entonces fuera posible silenciar para siempre los escándalos de la vida privada de Yuri Gagarin. A Gagarin le resultó insoportable vivir encarnando el papel de héroe. Bajo la leyenda oficial se escondía un Gagarin reprimido por las limitaciones del propio sistema que lo había creado. Un hombre acerca del cual el mundo lo desconocía absolutamente todo. Yuri Gagarin, el hombre del espacio. Yuri Gagarin nació el 9 de marzo de 1934 y se crió en un kolkhoz, una granja colectiva, junto a sus dos hermanos Boris y Valentín y su hermana Soya. Pertenecían a una familia campesina, así que Soya cuidaba de los chicos mientras sus padres se afanaban por alcanzar las cuotas de producción del kolkhoz. El padre de Yuri, Alexei, simultaneaba su trabajo como peón agrícola con el puesto de carpintero de la aldea. Su madre Ana ordeñaba las vacas por las mañanas y labraba los campos durante el resto de la jornada. Este soy yo. Este es Yuri. Este es Boris. Y esta es Zoya. Ella aún vive. Cuando Yuri contaba 7 años, estalló la guerra entre su país y la Alemania nazi. Un conflicto que llevó a la URSS al borde de la inanición y llegó hasta las mismas puertas de la casa de los Gagarin. Наша семья во время нашествия гитлеровских полчищ на нашу родину находилась на территории временно оккупированной фашистами. Las tropas alemanas ocuparon el kolkhoz y expulsaron a los Gagarin de su casa, obligándolos a vivir en un subterráneo excavado en el jardín. Aún hoy día, a los miembros más jóvenes de la familia se les recuerdan las condiciones de vida bajo el dominio alemán. Verás, Andrei. Aquí es donde nos escondíamos de los alemanes. Nos habían echado por la fuerza. El abuelo y la abuela dormían aquí. Y aquí la tía Zoya. 2 alemanes ocuparon nuestra casa y durante 1 año y medio
El frente estuvo solo a 6 kilómetros de aquí. Yuri y su hermano Boris pronto se convirtieron en activos saboteadores. Los alemanes cargaban en nuestra casa las baterías que después llevaban al frente. Un día, Yuri y Boris decidieron llenarlas de arena. Por supuesto, los alemanes lo descubrieron. Atraparon a Boris y lo colgaron de un árbol con su propia bufanda. Yuri corrió a casa gritando: «Mamá, están ahorcando a Boris». Entonces llegó mamá. Empujó al alemán y casi lo tira de la escalera. Él corrió a coger su rifle automático y se dispuso a dispararle. Únicamente la orden de un oficial superior pudo evitar la muerte de la madre de Yuri. Pese a los horrores presenciados, nada parecía hacer mella en la resistencia ni en el sentido del humor de Yuri. Yuri era muy listo, un auténtico luchador. Le gustaba la guasa, pero las bromas que gastaba a sus amigos eran inocentes. Pero sí que le encantaba bromear con los demás. Conocía de memoria todos los aviones, tanto los alemanes como los nuestros. Era capaz de identificar todos los modelos. Así comenzó una fascinación por los aviones que lo acompañaría siempre. A los 16 años se trasladó a una escuela profesional a orillas del Volga. No obstante, como escribió un amigo, lo que realmente lo cautivaba eran las actividades de su tiempo libre. Decía que su sueño se estaba haciendo realidad. Siempre había soñado con volar, pero su sueño se estaba haciendo realidad. Lo habían admitido en un aeroclub. Durante 4 años, Gagarin solamente pilotó biplanos. Sin embargo, en 1956 ingresó en una academia militar de los Urales. Su meta era pilotar reactores y llegar a ser piloto de caza. Toda la nación vivía momentos de gran optimismo. Stalin había muerto en 1953 y el nuevo secretario general del Partido Comunista, Nikita Khrushchev, había iniciado un nuevo e inaudito periodo de apertura que los ciudadanos soviéticos acabarían bautizando con el nombre de Otopel, los primeros indicios de la primavera. Fue una época de esperanza. Jamás he presenciado un periodo de mayor ilusión que el mandato de Khrushchev. Dentro de poco iniciaremos una nueva vida, una vida mejor. Sin embargo, una vida mejor para la nación tan solo era un aspecto de la reforma. Los soviéticos también anhelaban dar la campanada en la escena internacional, pero cuando la URSS hizo pública su intención de enviar un satélite al espacio, nadie lo creyó posible, en especial Estados Unidos. A man-made celestial body for the first time in history overcame terrestrial gravity and flew into space. After jettisoning the nose fairing and last stage of the carrier rocket, the Sputnik started circling the Earth in a pre-calculated orbit. Un equipo secreto de ingenieros aeroespaciales dirigido por Sergei Korolev llevaba más de un año trabajando en el proyecto Sputnik, satélite en ruso. Su siguiente misión sería aún más espectacular. Korolev convocó una reunión con toda la cúpula soviética de la época y anunció: dentro de un mes se conmemora el 40º aniversario de la gloriosa Revolución de Octubre. Queremos que lancen un nuevo satélite que haga algo verdaderamente importante. Le sugirieron enviar un satélite que transmitiese la internacional. Pero Korolev tenía otra idea. El 3 de noviembre de 1957, Korolev puso en órbita con éxito a la perra Laika. Jamás regresaría. Sin embargo, Korolev había demostrado que era posible enviar seres vivos al espacio. Todo el mundo era consciente de cuál sería el siguiente paso. A raíz del vuelo de Laika, se recibieron casi 3.500 solicitudes procedentes de todo el mundo.
de presidiarios, de extranjeros, de organizaciones diversas, diciendo: no es necesario que me rescaten, basta con que me envíen al espacio. Ya había comenzado la lucha por enviar un hombre al espacio. Entretanto, Gagarin parecía haber logrado cuanto deseaba. Al fin había llegado a ser piloto de caza y estaba destinado en una base del Círculo Polar Ártico con la misión de defender la frontera occidental de la Unión Soviética. El mismo mes en que Laika realizara su épico viaje, Yuri se había casado con Valentina Ivanovna, una médico que trabajaba en la misma base. Tras el nacimiento de su hija Leina, Gagarin parecía llevar una vida plácida como militar y padre de familia. Sin embargo, su afán de llegar más arriba, más rápido y más lejos jamás lo había abandonado. En octubre de 1959, un misterioso grupo de agentes de reclutamiento llegó a la base ártica donde estaba destinado Gagarin. Le preguntaron si le gustaría pilotar algo absolutamente nuevo. Él supuso que se referían a helicópteros. No le respondieron, se trata de naves espaciales. 6 meses después estaba adiestrando para ser cosmonauta. Se realizó una preselección en la que se eligieron más de 2000 pilotos de las fuerzas aéreas. 200 superaron las primeras pruebas, pero solamente 20 fueron escogidos para someterse a un entrenamiento intensivo. De entre esa veintena, tan solo 6 tenían posibilidades de tripular el primer vuelo. El 18 de junio de 1960, Gagarin y los restantes jóvenes pilotos contemplaron por vez primera el extraordinario ingenio que llevaría a uno de ellos al espacio. Era un cohete, algo que nos resultaba inaprensible. También vimos la cápsula. Era una gran esfera sin alas, sin nada. No era algo fácilmente comprensible para un piloto. Cuando se inició el adiestramiento, 2 hombres descollaron enseguida sobre los demás, Yuri Gagarin y German Titov. Ambos pilotos hubieron de pasar por experiencias insospechadas. Soy piloto. Y cuando estoy volando, si quiero hacer un rizo, puedo hacerlo. Si hago un rizo, termino el rizo. Eso es algo comprensible. Pero si te ponen en una centrifugadora y empiezan a aplicarte más y más presión, te sientes como un conejillo de indias. Hasta los últimos días previos al lanzamiento, Titov tenía todas las posibilidades de ser el elegido. El general Nikolai Kamanin era la mano derecha de Korolev y el director del Centro de Entrenamiento de Cosmonautas. Durante aquellos días cruciales llevaba un diario. El 5 de abril de 1961 escribió: Cada vez me preocupa más quién, Titov o Gagarin, será el elegido para llevar a cabo la misión. Ambos candidatos son excelentes. Sin embargo, en estos últimos días he escuchado cada vez más opiniones favorables a Titov. Asimismo, mi confianza en él se va acrecentando. No obstante, en la elección final tuvo más peso la procedencia del candidato que su capacidad. Titov estaba tan preparado como Gagarin. Sin embargo, finalmente, el factor determinante fue la extracción social de cada uno. Titov era hijo de un maestro y Gagarin de un campesino. Pensé, tiene que ser Gagarin. ¿Y por qué? Porque él se crió en el seno de una familia de clase trabajadora.
Era hijo de un agricultor. Su madre era agricultora. Su padre un simple trabajador. Pero, ¿qué soy yo? Gagarin era el candidato idóneo para los soviéticos. Inteligente, agudo y encantador, constituía la prueba viviente de que bajo el régimen comunista cualquiera, aun el hijo de unos campesinos, podía llegar a lo más alto. Desde el primer momento, el papel de héroe que representó Gagarin estuvo tan relacionado con lo que simbolizaba como con su hazaña. Kamanin nos convocó a Yuri y a mí y anunció: Yuri ha sido el designado. Titov será el piloto suplente. Así que yo era el sustituto. Ni siquiera sé si debería hablar de esto. En los medios de comunicación se publicaron historias diciendo que yo había besado y abrazado a Yuri. Todo es mentira. Desde luego yo era consciente de que estaba tan preparado como él. Estaba igualmente capacitado. The Air Force Command recommends Senior Lieutenant Yuri Gagarin for the first space flight, and it has decided to appoint Herman Titov as backup pilot. Oleg Ivanovsky fue uno de los principales ingenieros que proyectaron la cápsula Vostok, que llevaría a Gagarin al espacio. Titov era muy orgulloso, y dado su carácter, esto le supuso un gran disgusto. Estaba muy decepcionado, contrariadísimo sin duda. Se nota si se fijan en la película. Yo quería ser el titular. Y el hecho es que designaron a Yuri. Ya han pasado muchos años. Eligieron correctamente, puesto que Yuri resultó ser un hombre muy querido por todos. Este cohete que está a punto de ser lanzado desde Kazajistán es muy similar al que envió a Yuri Gagarin al espacio. El 12 de abril de 1961, tras varios años de investigación aeroespacial y 11 meses de entrenamiento intensivo de los cosmonautas, todo estaba listo. Estaba a punto de llevarse a cabo el primer vuelo espacial tripulado. Aquí pueden ver a Titov vistiéndose. Yuri sonríe a la cámara. El autobús en que viajaron se hizo famoso. Este es Neilubov, dándole un caramelo o algo así. German va sentado detrás. Llegamos aquí en autobús. Yuri se apeó. Yo no, porque era el piloto suplente. Me quedé en el autobús mientras Yuri se presentaba ante Korolev. A continuación se dirigieron a la plataforma de lanzamiento. Me quedé sentado en el autobús durante media hora antes del lanzamiento. Eché un sueñecito. Hasta el último minuto antes de que Gagarin se introdujese en la cápsula, Titov abrigó la esperanza de tener la oportunidad de volar. Él, por supuesto, esperaba que cuando Gagarin fuese a entrar en la nave, apareciese un agujero en su traje espacial o algo así. En ese caso, el suplente tomaría el relevo inmediatamente. Pero cuando Gagarin se acomodó en la cápsula y me informó de que todo iba bien, ordené a Titov que se quitase el traje espacial. Me respondió con brusquedad, con tono airado. Y eso fue todo. Después, ya no dejó traslucir más emociones. La nave espacial de Gagarin era completamente automática. Nadie podía saber qué ocurriría una vez que se hallase en el espacio. Podía suceder que enloqueciese, quizá desertase aterrizando en otro país. Había un código secreto que activaba los controles manuales, pero solamente se le comunicaría al cosmonauta en caso de emergencia. Ivanovsky era una de las 3 únicas personas que conocían la clave. Pese al severo castigo al que se exponía quebrantando el secreto, movido por la creciente admiración que sentía por Gagarin, Ivanovsky estaba dispuesto a revelarle el código.
Cuando Yuri se sentó, tal y como han visto en el último plano de la película, me aproximé a él, le di con los nudillos en el casco y le dije: Yuri, los números son 3, 2, 5. Y me respondió: ya lo sé, el general Kamanin me lo ha dicho. Por fin todo estaba listo. Korolev ordenó el lanzamiento. 9 часов 7 минут по московскому времени я услышал свист и все нарастающий гул. Почувствовал, как гигантский космический корабль задрожал всем своим корпусом. Tan seguro de sí mismo como de costumbre, Gagarin gritó: «Poyácale, vamos allá», al iniciar un viaje que lo llevaría alrededor del mundo y, según se esperaba, lo devolvería a la Tierra. Почувствовал, как непреоборимая сила тяжести все больше и больше вдавливает меня в кресло. Было трудно пошевелить рукой. Я знал, что это состояние продлится недолго, пока корабль наберет необходимую скорость и выйдет на орбиту вокруг Земли. Después se hizo una calma absoluta. Se anunció que la nave espacial se había situado en órbita. A continuación oímos la voz de Yuri. Era algo casi incomprensible. Hace un momento estaba aquí sentado y ahora está ahí fuera. El primer hombre que viaja al espacio. Y cuando se abrieron las portillas, dijo: «Qué hermoso es el mundo. Qué bello. Qué maravilla. Es asombroso». Se había estimado que las posibilidades de que Gagarin sobreviviese al lanzamiento eran del 50%. Ahora que el Vostok había iniciado una suave órbita, la Unión Soviética se dispuso a comunicar su hazaña al mundo. Se habían preparado 3 sobres sellados, y cada uno de ellos describía un resultado distinto. Uno anunciaba un éxito absoluto. El segundo solicitaba ayuda para rescatar a un cosmonauta que había aterrizado fuera del territorio soviético. Y el tercero notificaba su muerte. Cuando los datos confirmaron que Gagarin había conseguido entrar en órbita, el Kremlin nos ordenó por teléfono que abriésemos el primer sobre e hiciésemos el anuncio a la radio, la televisión y a la agencia de noticias TASS. Говорит Москва. Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. Ni siquiera sabíamos que iba a volar al espacio. Y eso que nuestra madre había estado con él tan solo un mes antes, cuando nació su segunda hija. Le dijo que tenía que salir de viaje por asuntos laborales. Ella le preguntó: ¿te vas muy lejos? Y él respondió: sí, muy lejos. La familia de Gagarin se enteró de la exitosa salida al espacio de su Yuri como cualquier otro ciudadano soviético, sentados en torno a la radio. Cuando la nave iniciaba su regreso a la atmósfera terrestre, Gagarin se vio en un serio apuro. Su cápsula no se separó debidamente del propulsor. Giraba fuera de control. Empezó a vibrar. Y la presión que soportaba era tan fuerte
que parecía empujarlo en todas direcciones. Me dijo que esto había ejercido una terrible presión sobre él. Desorientado, Gagarin no pudo seguir las instrucciones que recibía del control terrestre. Se le ordenó que no eyectase demasiado pronto, pero lo hizo, y desde una altura indeterminada. En plena campiña, el tractorista Yakov Lysenko trabajaba en el campo cuando se quedó perplejo al ver una figura que descendía del cielo. Oí una explosión procedente de arriba. Después vi algo en los cielos. Pensé, un piloto de avión. Descendió más y más hasta aterrizar cerca de nuestra aldea. A pocos kilómetros de allí, dos colegialas se apresuraron a comprobar qué ocurría. Los chicos llegaron primero. Ellos lo vieron. Era una esfera enorme de este diámetro, unos 2 o 3 metros de altura. Cayó aquí, rebotó y volvió a caer. Había un gran cráter en el primer lugar donde impactó. Se aproximó a nosotros y nos dijo: chicos, vamos a presentarnos. Yo soy el primer cosmonauta del mundo. Los chicos se apiñaban en torno a la cápsula. Nos dio algunos de los tubos que llevaba. Algunos tuvieron suerte y les tocó el chocolate. A otros solo puré de patata. Yo también lo probé, pero lo escupí. Nos dijo: quedaos aquí. De un momento a otro vendrá mucha gente. Llegarán coches llenos de dirigentes. Nos haremos una foto juntos. Pero, claro está, cuando llegaron, se olvidaron enseguida de nosotros. Se lo llevaron y no volvimos a verlo. Llegaron periodistas de todas partes. Se apostaron en la puerta e incluso intentaron colarse por las ventanas. Recibíamos llamadas de todo el mundo. Todos querían saber de él. Nuestra madre habló con él aquella tarde y le dijo que todo iba bien. No nos lo pudimos creer hasta que lo vimos y comprobamos que estaba bien. Por la tarde enviaron un coche para llevarnos a Moscú. 2 días después de su vuelo, la Unión Soviética dio oficialmente las gracias al hombre que se había convertido en su hijo más famoso. Desplegaron una alfombra roja. Yuri descendió del avión y la banda empezó a tocar. La gente comenzó a vitorearlo. Cuando venía caminando por la alfombra roja en dirección a nosotros, vi que llevaba algo arrastrando. Llevaba desatado el cordón de un zapato. Любое новое задание нашей партии и правительства. Майор Гагарин. Para Gagarin, Khrushchev era algo más que un jefe de Estado. Se había convertido en su mentor e incluso en su amigo. Creo que no solo se llevaban bien, sino que también se querían. Sabían que eran muy parecidos. Representaban a los rusos que estaban en contra del estalinismo, de la crueldad. Eran el símbolo de un periodo de apertura social. Дверка автоматически открылась, и выходит, тогда мы видим, да, действительно, выходит человек, наш сын выходит. Ну, подошел, отдал рапорт, потом с нами стал здороваться. Gagarin y Valentina acompañaron a Khrushchev hasta el Kremlin, encabezando la caravana de vehículos. En algún lugar de la cola de la comitiva viajaba Korolev, el genial ingeniero que había hecho posible el vuelo. Lo más curioso es que nadie conocía personas como Korolev. Nadie se acercó a él y nadie le dio la enhorabuena. Cuando Gagarin viajaba desde el aeropuerto al Kremlin,
Korolev iba en el 11º o 12º automóvil. Vi un mar de gente. Más que un mar, una avalancha que desfiló durante 6 horas o más por la Plaza Roja. Yuri estaba en el Kremlin y resultaba increíble verlo codeándose con los miembros del gobierno. En aquel momento fui consciente de la importancia del evento. Yuri Gagarin se había convertido en un fenómeno dentro del sistema soviético. Según la ideología imperante, nadie podía ser más importante que la colectividad. La gente contemplaba a un héroe y se veía a sí misma reflejada. Sin embargo, este chico campesino era algo más que un símbolo. Era una persona de carne y hueso y, como reconocería Khrushchev, por consiguiente, una tremenda arma propagandística. Полет советского корабля «Восток-1» открыл не только новую веру в освоение космоса. Он явился вестником мира и доброжелательства народов нашей Родины, строящий коммунизм ко всем народам Земли. La afamada sonrisa de Gagarin viajó por todo el mundo y se convirtió en el mayor éxito de relaciones públicas que jamás hubieran obtenido los soviéticos. Desde la India hasta Japón, desde Egipto hasta México, desde Canadá hasta Cuba, desde Libia hasta Estados Unidos, por donde quiera que pasara se veía arropado por la multitud. Will you preside over the Space Pilots Trade Union? Ну, могу сказать, что это не от меня зависит. Если выберут, то да. Сообщили мне... Le gustaban estas actividades porque representaba a la Unión Soviética. Encarnaba un nuevo estilo de relaciones con los países occidentales, en primer lugar, y también una nueva clase de relaciones humanas. Representaba a los seres humanos. Gagarin se convirtió en una eminencia internacional. Era una estrella, aunque solitaria, en una sociedad en la que nadie más podía compartir su gloria. Los miembros de su familia fueron los primeros en sufrir las presiones de la fama. A Valentina Gagarina jamás le había gustado la notoriedad. Cada vez se mostraba más incómoda en su papel de esposa de un personaje tan famoso. Valentina era una mujer muy compleja. Protegía a Gagarin de cualquier clase de tentación propiciada por su nueva posición. No le gustaban los inacabables actos públicos a los que se veían obligados a asistir, ni los viajes al extranjero. Aunque Khrushchev le concedió la medalla de la Orden de Lenin, jamás llegó a lucirla. Pronto, Valentina hallaría más motivos de preocupación aparte de los obligados viajes al extranjero. En otoño de 1961, Gagarin llevó a su familia de vacaciones al centro turístico de Foros, en Crimea. German Titov, ahora más amigo que rival, los acompañó. Ambos bebieron demasiado y en su último día de estancia, Gagarin se vio envuelto en el primero de los muchos escándalos que ensombrecieron su vida privada. Iban a marcharse por la mañana y la doncella tenía que cerrar el edificio cuando se fuesen. Anna Rumanseyeva trabajaba de enfermera en aquel hotel de lujo. La doncella entró en la habitación y esperó a que se marchasen. Yuri, que estaba borracho, la siguió al interior y cerró la puerta. El general Kamanin, director del Centro de Entrenamiento de Cosmonautas, anotó el incidente en su diario. Gagarin entró en la habitación, cerró la puerta con llave y trató de besarla diciendo: ¿qué vas a hacer? ¿Gritar pidiendo ayuda? Entonces Valentina fue a buscarlo. Cuando llamó a la puerta, la doncella le dijo que Yuri había saltado por el balcón.
Cuando ambas se asomaron, lo vieron tendido sobre la acera. Cuando me apresuré a atenderlo, lo primero que preguntó fue: ¿podré volar al espacio o a la luna? Le respondí: ya veremos. Una semana después, cuando Gagarin asistió al Congreso del Partido Comunista, aún presentaba lesiones claramente visibles en la cara. Sin embargo, la verdad se ocultó bajo una explicación oficial. Recuerdo que los periódicos dijeron que Gagarin había tropezado mientras llevaba a su hija en brazos y que se había sacrificado evitando que la niña se hiciese daño. Sin embargo, cuando informaron al general Kamanin, Gagarin y Titov fueron más cándidos. Reconocieron haber abusado del alcohol y haber sido desconsiderados con las mujeres, entre otras faltas. Gagarin hizo un relato relativamente veraz sobre la forma en que se produjo las lesiones. Sin embargo, y posiblemente para que Valentina se quedase tranquila, sostuvo que no sabía que la chica se encontraba en la habitación desde la que saltó. Gagarin y Valentina ya tenían 2 hijas. Eran las niñas de sus ojos. Les prodigaba muchísimas atenciones. Cuando regresaba de la oficina, a menudo veía a Yuri paseando con ellas y hablándoles muy seriamente, como si fueran adultas. No obstante, Gagarin tenía continuamente tentaciones de abandonar la recta vida familiar que promulgaba el partido, sobre todo cuando se encontraba lejos de su hogar. A menudo pasaba la noche en el Hotel Yuzhnost de Moscú. Siempre se alojaba en la habitación 709, en la planta 7ª. En una ocasión en que se celebraba un banquete, y él estaba bebido, una de las mejores deportistas de la Unión Soviética, una campeona del mundo, lo sedujo. No fue él quien la sedujo. Ella entró en su habitación. Una vez más, Valentina, siempre alerta, seguía el rastro de su marido. Valentina quería mucho a Gagarin, desde luego. Pero debido a los sucesos acaecidos, se había vuelto muy celosa. La policía militar debería haberle advertido de su llegada, pero no lo hizo. Provocó una escenita de mucho cuidado. Llenó a Gagarin de arañazos. La atleta recogió su ropa y salió corriendo. A la mañana siguiente, Gagarin tenía una reunión con Khrushchev. Yo le dejé presentable, le curé las heridas. El papel de Gagarin como embajador itinerante del comunismo de Khrushchev no tenía parangón con su labor en el programa espacial. Aunque era miembro del partido, a Gagarin no le interesaban los aspectos formales de la política. Si le gustaba su situación, era porque le permitía dar respuesta a las peticiones de ayuda que recibía de la gente corriente. Su estrecha relación con Khrushchev confirió a Gagarin cierta influencia en sus primeros días de gloria. Sin embargo, su poder también le atrajo enemistades. A algunos militares de alto rango, los generales, no tenían tan buenas relaciones con él, ya que sentían celos por su íntima relación con Khrushchev y por la gran influencia que ejercía en aquellos tiempos. En 1964 el mundo de Gagarin se vino abajo. Khrushchev, su protector y amigo, fue depuesto en un incruento golpe de Estado y sustituido por Leónidas Brezhnev. Gagarin quedó marginado. Gagarin perdió su estatus, su posición. A partir de entonces, dejó de viajar como antes. Ya no volvió a ascender en el ejército. Le negaron el ascenso. No sabía qué hacer. Perdió la sensación de ser alguien importante. En una ocasión, Gagarin se reunió con un miembro del gobierno de Brezhnev a fin de protestar por el trato dispensado a uno de sus colegas. Le respondió: «Usted es un héroe. Dedíquese a pensar en hechos heroicos y déjenos el resto a nosotros». A mi modo de ver,
La causa de su tragedia subyace en que su personalidad se estaba dividiendo. Por un lado, era consciente de la carencia de derechos y las dificultades de las clases inferiores. Por otro, veía la corrupción de los estratos más altos de nuestra sociedad. Sufrió mucho a causa de eso. A veces, cuando salía del Kremlin, parecía muy entristecido. Se sentaba silenciosamente en el coche. No hacía falta que le preguntase qué había ocurrido. Puesto que no había en perspectiva ningún otro vuelo espacial, la estrella de Gagarin comenzó a declinar, tal y como consignara el general Kamanin en su diario. Su vida desordenada y reuniones interminables con el alcohol siempre presente iban transformándolo. Estas circunstancias estaban borrándole del rostro su encantadora sonrisa. Sin embargo, fue el propio Kamanin quien le ofreció una alternativa. Decidí entrenarlo para volar en la nave espacial Soyuz. Gagarin se preparó con energía. Aparentemente estaba cambiando para mejor. Perdió peso, retomó el deporte y comenzó a estudiar nuevas técnicas astronáuticas. Gagarin fue elegido piloto suplente de Vladimir Komarov. De acuerdo con la tradición, si no se requerían sus servicios en esta misión, la siguiente se le encomendaría automáticamente. Durante el aterrizaje, a Komarov le sobrevino una tragedia. El paracaídas principal no se abrió, lo cual provocó que se precipitara a tierra. Murió. Podría haber sido Yuri Gagarin. Komarov fue honrado con un gran funeral de Estado. Sin embargo, algunos de los políticos que acudieron a llorarlo en sus exequias tuvieron responsabilidades directas en su muerte. Los técnicos habían descubierto innumerables defectos en el cohete. Puesto que sus superiores se desentendieron, Gagarin hizo que los técnicos elaborasen una lista con los problemas y se la envió a Brezhnev siguiendo los cauces del KGB. La carta desapareció. La mujer de Komarov le dijo: no vayas. Y él respondió: debo hacerlo. No puedo rehusar. De lo contrario, Yuri Gagarin, el primer cosmonauta, tendrá que ir y morirá. Entonces Komarov perdió la compostura. Quizá dejó que toda la tensión se liberase y se echó a llorar. Gagarin sabía que era la última esperanza de Komarov. Trató frenéticamente de concertar una reunión con Brezhnev. Le advertí a Yuri que si iba a hablar con Brezhnev, antes tenía que contármelo a mí. Debía tener mucho cuidado con lo que dijera. Cuando se le denegó la cita, Gagarin puso en marcha un último y desesperado intento de salvar a su amigo. Gagarin empezó a solicitar un traje protector, un traje espacial. Ya estaba claro que sería Komarov quien volase, y tan solo faltaban 3 o 4 horas. Pero de repente saltó y empezó a pedir repetidamente el traje. Durante 2 horas, Komarov orbitó la Tierra a sabiendas de que al efectuar la reentrada en la atmósfera, moriría. Llevaron a su mujer al control para que pudiesen despedirse. Mientras su cápsula se precipitaba hacia la Tierra, gritó a los directores de la misión: «Vosotros me habéis matado». Este episodio fue una cruda muestra de la impotencia de Gagarin. Fue incapaz de ayudar a un camarada en el momento en que más lo necesitaba. A continuación, y como si de un tiro de gracia se tratase, se le comunicó que jamás volvería a volar. Tenía mayor valor como personaje de la historia contemporánea que como astronauta en activo. Le decían que era el primer cosmonauta, que debía permanecer en la Tierra, sin más. En lo que concierne al espacio, él respondió: soy piloto y debo volar. Finalmente aceptó el puesto de subdirector del Centro de Entrenamiento de Cosmonautas. Se le ofrecieron cargos más importantes, pero él dijo: quiero intervenir directamente en el programa espacial. No quiero trabajar en ninguna otra cosa. Ni siquiera esta nueva ocupación proporcionó a Gagarin una meta en la vida.
Por primera vez en su vida, empezó a perder el respeto y la simpatía de quienes lo rodeaban. Hacia el final de su vida, se oía decir a algunos cosmonautas: ¿qué tiene ese Gagarin? Solo ha orbitado la Tierra una vez. No tuvo que hacer nada. Tan solo observar cómo los sistemas automáticos hacían todo el trabajo. Puesto que se le negaba el acceso a las naves espaciales, Gagarin volvió a su primer amor, la aviación. En los últimos 9 años tan solo había realizado 75 horas de vuelo, cuando la media de un piloto habría sido de al menos 1500. A fin de recuperar la forma, el primer hombre que había salido al espacio debía seguir un curso de reciclaje. Estas clases comenzaron el 27 de marzo de 1968. Su instructor era Vladimir Serugin, el as del combate aéreo. Se acostó a las 10. Le pregunté: ¿por qué te acuestas tan temprano? Y me respondió: mañana tengo que darle una clase a Yuri y debo estar en buena forma. Por la mañana se levantó cantando su canción favorita, un aria. Le gustaban mucho las arias, la ópera. Salió a trabajar de muy buen humor. Pero entonces se desencadenó la tragedia. El primer día por la tarde hallamos indicios de Vladimir Serugin, unos fragmentos de su chaqueta, unos trozos de tela. Al día siguiente, cuando ahondamos en el cráter, encontramos trozos de la chaqueta de cuero de Yuri Gagarin. Entonces quedó claro: ambos están aquí. Стало понятно, они оба здесь, они не катапультировались. Durante 30 años, los fragmentos del avión de Gagarin permanecieron en bidones sellados, custodiados en el interior de una cámara acorazada en unas instalaciones militares de las afueras de Moscú. Sin embargo, el contenido de los bidones permaneció oculto a fin de garantizar que los sucesos de las últimas horas de Gagarin jamás llegasen a conocerse. Aún hoy, ni el controlador aéreo que siguió el último vuelo de Gagarin está seguro de la hora de su muerte. No entiendo qué le pudo ocurrir a este avión. La investigación concluyó que se había estrellado a los 31 minutos del despegue. Yo no me lo creo, porque establecí contacto con él 10 minutos después de esa hora. ¿Qué sucedió entonces? Alexei Leonov está seguro de conocer la verdad. Había otro avión en la zona. Se trataba de un Su-11, un caza supersónico que debía volar a mucha mayor altitud, a 10.000 metros. Este avión provocó la situación que los hizo entrar en barrena. La investigación del KGB no dejaba lugar a dudas. Las pruebas eran muy claras. No hubo conspiración, ni una acción hostil, ni un sabotaje deliberado, ni siquiera procedente del extranjero. Sin embargo, cuando Leonov revisó el informe del accidente, halló algo sorprendente. 20 años después, solicité algunos de los documentos que yo había redactado como miembro de la comisión de investigación. Y no estaban escritos de mi puño y letra. Alguien había reescrito mis informes. Era obvio que algunas personas estaban reajustando los hechos para salvaguardar su propia reputación. 35 años después de su muerte, hoy parece probable que la ocultación de un error, y no una conjura política, sea la auténtica explicación del hermetismo en torno a las circunstancias del último vuelo de Gagarin. Aparentemente, nadie quiso cargar con la responsabilidad de la muerte del primer cosmonauta de la Unión Soviética. Padeció las debilidades propias del ser humano, pero para los millares de personas que desfilaron ante su féretro, fue un héroe genuino, cuya bravura y entusiasmo constituían las pruebas de la capacidad del esfuerzo humano. Хорошо, как 80
En nuestros días, cuando los cosmonautas ascienden a los cielos para reunirse con sus colegas estadounidenses a bordo de una estación espacial, el legado de Gagarin resulta obvio. Neil Armstrong dijo: fue Yuri Gagarin quien nos impulsó a todos a seguir el camino de las estrellas. Nadie habría disfrutado tanto de este viaje como Yuri Gagarin. Все в распорядке дня, и я готов.